Bueno, lo primero, daros las gracias. Algunos quizás recuerdan que estuvimos aquí hace 3 años pidiendo, bueno, haciendo un poco lo que vamos a hacer hoy para todo el mundo, explicando por qué es importante las agrupaciones de propietarios para combatir el abandono forestal. Y bueno, los que os acordáis, en aquel momento vinimos porque iban a salir unas ayudas de la Junta para dentro de la reserva para hacer estas cosas, que luego al final no salieron. Y bueno, fue un poco triste porque yo sé que mucha gente de los pueblos en los que estuvimos, pues hicieron el ánimo de que esto podía salir y no pudo ser en aquel momento, pero bueno, hemos seguido trabajando. Después de 3 años, eh, pico pala, al final hemos conseguido que algunos de los proyectos que se están financiando desvíen dinero para hacer agrupaciones de propietarios aquí en la reserva, que es una zona de Cuenca, bueno, la zona de Cuenca que más hace falta, porque es la que más propietarios tiene y más pequeñas tienen las fincas. Entonces es donde realmente es necesaria una asociación. Así que bueno, hoy bueno, yo represento a Dendron, que nosotros somos una empresa de apoyo forestal a propietarios, buscamos nuevos modelos de negocio, al final lo que hacemos es que sea posible la gestión, de alguna manera. Pero este proyecto lo financia UFIL, que es un proyecto en el que está el Ayuntamiento de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha, está Prodese también, que tenemos representantes por ahí, FSC, está gente de Soria también en este proyecto. Es un proyecto que financia la Fundación Biodiversidad, que es del Ministerio. ¿Vale? También tenemos otro proyecto que es Reconecta, que también financia parte de este trabajo que vamos a hacer aquí con vosotros y que va a durar unos meses para los pueblos que quieran. ¿Vale? Vamos a intentar hacer estas asociaciones de propietarios en Villora, vuestros vecinos también de Villar del Humo, en Arejos, Paracuellos y San Martín de Boniches, que son los pueblos que más monte tienen con minifundio, por decirlo así. Cardenete también tiene mucho monte, hay otros muchos pueblos en Guídanos, pero bueno, los 5 que más tienen pues son los que os he comentado. Así que, bueno, nada, hemos cogido ahí una hoja de firmas, ¿vale? Esas hojas de firmas simplemente es para que nosotros de cara al proyecto podamos justificar que ha venido gente y que bueno, si luego no salen las cosas, que por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Que al final lo que ellos financian, pero yo confío que sí que va a salir y que en Villora, pues bueno, es un pueblo que se mueve mucho, que tiene ganas de recuperar la gestión de su monte y que el monte al final sirva para el pueblo y para todos al final, ¿no? Al final del evento vamos a coger, o bueno, vamos a evaluar un poco la predisposición que tiene la gente o que tenéis para participar en esa asociación, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos cogido algunos nombres, luego simplemente con quien nos digáis, oye, yo soy fulanito y me interesa, nosotros ya lo sabemos para la siguiente reunión, porque si no hay apoyo suficiente, pues en principio no haríamos más reuniones, pero vamos, yo estoy seguro de que vamos a tener apoyo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Pues que realmente con 3 se puede hacer una entidad, una grupal, pero hablamos de suficiente de que vaya a tener impacto, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, tengo una pequeña presentación, que muchas cosas ya las sabréis, de por qué es importante gestionar el monte y después qué tipos de agrupaciones hay, ¿vale? Porque al final esa es una decisión que tienen que tomar los miembros, no la podemos tomar nosotros. Nosotros os vamos a decir qué creemos que es mejor para el estado en el que estáis y todo esto, pero al final la decisión siempre es de los propietarios. Después, nosotros traemos un modelo de estatutos que quizá habéis visto algunos, porque había algún QR, había gente en la lista de correo que quizá les ha llegado, que son modelos que se pueden utilizar y cómo pueden funcionar. Pero bueno, para el que no haya visto, no hay ningún problema, los vamos a ver aquí, ¿vale? Y la idea de esto es que tengáis una semana, si esto va para adelante, para darles una vuelta. Nosotros volveríamos la semana que viene y veríamos a ver qué decide la gente. Si estas cosas de los estatutos están bien, esto lo quitamos, esto no nos gusta, para que al final se pueda generar pues esa entidad, ¿no? que ayude a la gestión del monte en Villora. Y bueno, no me gustaría que nadie se fuese, porque al final os hemos ido apuntando, vamos a hacer un sorteo, porque el proyecto tiene pues merchandising típico y tenemos 5 botellas de estas, que bueno, son térmicas,
que bueno, están muy bien para el campo, y gorras, ¿vale? Vamos a hacer un sorteo, pues 5, a los que le toquen, pues bien, y a la otra jornada pues hacemos otras 5, ¿vale? Así que no sé si hay alguna duda antes de que empiece. Yo soy Héctor, no sé si le he dicho mi nombre, pero bueno, Héctor, y venimos de Cuenca. Yo soy de Minglanilla, pero bueno, la empresa está en Villar de Olaya, que está ahí al ladito de Cuenca, ¿vale? Bueno, voy a empezar haciendo la pregunta, ¿no? Que estamos aquí, que al final no estamos aquí por una asociación o una agrupación, estamos aquí por el monte, por gestionar el monte. Y esto es una pregunta que al final, ¿por qué hacemos esto? No sé si, seguro que hay un montón de respuestas, pero si queréis decir alguna, por la pasta. A ver, es una manera de verlo, pero el que sabe del monte sabe, hace 50 años aún daba más dinero, pero ahora la pasta es un objetivo, pero no es el más grande, por desgracia. El último quizá, pero hay más cosas, ¿no? Hay más. Hay una que la tenemos que hablar porque además ahora en las fechas que estamos está muy de moda. Sé que en Villora tuvisteis un incendio, 2, pero uno hace muy poquito, en el 21, ¿no? Y otro después. Pues bueno, es un poco como la parte, no más importante, pero la que más impacta, ¿no? Porque al final es una amenaza, estamos viendo ahora Ávila, estamos viendo otros pueblos, otras zonas de España que tienen incendios, ¿no? La gestión forestal al final lo que nos previene son los incendios a corto plazo. No podemos prevenir que los haya, puede haber un incendio, pero se puede apagar. El problema cuando tenemos un monte abandonado es que cuesta mucho apagar un monte, porque no hay gestión, no hay pastores, no hay nada. Entonces el monte está un poco, vamos a decir, descontrolado. No es que el monte por sí necesite gestión. Esto hay que entenderlo bien. En el Amazonas no hay gestión, allí no hay nadie, pero es un monte que no se ha tocado nunca. Aquí en España y en Europa, desde los romanos hace 2000 años, llevamos haciendo cosas en el monte. Entonces los humanos somos una pieza clave. Como es un pájaro, como es que pase un río, los humanos estamos ahí. Y somos uno más, una especie más, súper importante para la dinámica del sistema. Cuando nos vamos, que es lo que ha pasado, nos hemos ido del monte, pasa esto. Entonces, tenemos que volver a gestionar el monte, ya para prevenir los incendios y por muchos más beneficios, ¿no? Que al final tenemos más cosas. No sé qué veis, bueno, se ven montes, al final estos son montes, fotos de Cuenca que hemos hecho nosotros, Cuenca o Guadalajara, ¿vale? Pero los montes, además de prevenir los incendios, bien gestionados, prevenir los incendios, nos ayudan a muchas cosas. En el primero vemos un paisaje enorme con un montón de diferentes especies. Aquí, que está muy de moda hablar del carbono, a lo mejor os suena, los bosques crecen. Los bosques al crecer absorben carbono de la atmósfera, que es lo que genera cambio climático. Al final, prevenir cambio climático a día de hoy es una tendencia enorme. Para que no pasen las danas que tenemos o otro tipo de cosas, es importante, ¿no? O que no haga las olas de calor que hace los últimos años. Es un servicio que esto al final, en parte, está generando rentabilidad a algunos propietarios. Ya hablaremos, porque se puede hablar aquí de muchas cosas, pero no me quiero enredar, pero el carbono es un servicio que aporta. El agua, en los montes al final actúan como una esponja. Dicen que si todos los propietarios de Cuenca, los de Teruel y los de Soria, os pusierais de acuerdo y cortarais todos los pinos a la vez y dejarais como un erial, no llegaba agua a Murcia y no producían la agricultura que producen. Esto es un servicio que estamos prestando al resto de la sociedad. Luego está la otra pregunta, ¿vale? Los murcianos venden sus tomates y sus pepinos, pero ¿a mí quién me paga por el agua que producen mis montes? Esa es otra lucha. Esa es otra lucha que se está empezando a trabajar, ¿vale? Pero ese servicio está ahí y se sigue dando. Lo que tenemos que darle es un valor económico. Y esto va a ser una lucha, no una lucha, pero un trabajo de años, ¿no? Que se está empezando a trabajar. Con el carbono ya se ha hecho, pero con el agua se está empezando. Aquí vemos también, por ejemplo, esto es también en la Sierra de Cuenca, unos acantilados importantes, que diréis, bueno, pues muy bonitos. Pero estos acantilados son el hábitat de muchos buitres y de muchas aves, que tienen un valor que como tal a lo mejor no vemos tangiblemente, pero hacen que funcionen las cadenas tróficas y que
cuando se muere un jabalí en el monte, los buitres se lo coman y no tengamos un problema de pandemias, enfermedades, ese tipo de cosas. Entonces, estos son otros servicios que presta la biodiversidad que también tiene el monte. Volvemos a lo mismo. Se van a empezar a rentabilizar estos servicios porque el valor es claro. Lo raro es que no tengan un precio económico. Y por último, aquí vemos un bosque como súper grande, súper bonito, al que todos nos gusta pasar por ahí si tenemos oportunidad. Esto también tiene un valor. El otro día lo hablaba con un alcalde de un pueblo que decía, que le preguntaba, ¿quién se beneficia de vuestro pueblo? De vuestro monte, de la gestión que hacéis, porque ellos ya eran una asociación, ya estaban gestionando el monte, y decía, los andarines. Los andarines son la gente que viene de Madrid, de Barcelona, y vienen a pasear por el monte. Y algunos se quedan a dormir si tienen infraestructuras, otros comen en el pueblo. Al fin y al cabo, tienen un impacto, tener un monte bien cuidado y bonito, tiene un impacto sobre los demás y al final sobre el propio pueblo. El del hotel, el del restaurante o el de la gasolinera mismo. ¿Vale? Esto al final son servicios intangibles, que es un poco lo más raro, ¿no? Pero bueno, no tengo que hablar de los tangibles. Gestionar el monte al final nos permite, aparte del clásico, ¿no? Y del que más dinero da históricamente, que es la madera, pero hay más cosas. Hay muchos montes que prestan un servicio a sus vecinos con un coto de caza. No todo el mundo caza, no todo el mundo le gusta, pero oye, al que le gusta y el que puede disfrutar de ello. Hay otros pueblos que no tienen una tradición cinegética importante y el coto pues es una rentabilidad porque viene alguien y les paga el dinero una vez al año por cazar en su finca. Aquí hay opiniones de todas, pero no podemos negar que es algo que pasa en los montes de España. Pastores. El pastoreo es fundamental para los incendios, imprescindible. Lo hablaba ya con alguien de Villora que interesaría que en Villora poder atraer pastores. Lo fundamental para eso es tener el terreno y la gestión. Una vez eso, traer pastores dentro de lo que cabe no es difícil si los hay cerca. Si vienen de muy lejos, es otra historia. Pero tenemos pastores en la Sierra de Cuenca, tenemos pastores por mi pueblo, por Minglanilla. Hay varios que están buscando nuevos sitios para traer sus ovejas, pero les tenemos que poder aportar esos terrenos. Y por último el de las setas, que bueno, está bien controvertido un poco como el de la caza, ¿no? Ahí, porque en muchos sitios viene gente, coge las setas, destroza un poco el monte, a los del pueblo no suele sentar bien, pero ahora se está trabajando ya, además en uno de estos proyectos, no sé si es un filo en Recolecta, en hacer un parque micológico para toda la Sierra de Cuenca. Es decir, para que el que venga tenga que sacar un permiso y pueda coger setas tanto en Beteta, en la parte norte, como en los montes del Ayuntamiento de Cuenca, y todos bajo un mismo sistema, y ese dinero que se reinvierta en hacer un mejor turismo, en hacer jornadas gastronómicas, en atraer gente. Yo sé que esto en Cardenete ya se ha hecho mucho, las jornadas micológicas de Cardenete. Al final es unir fuerzas y poder ir avanzando. Hay gente que no le gusta meterse en el parque, pues oye, también lo entiendo. Los terrenos, cada uno son los dueños, son los suyos, no tiene por qué querer. Pero al final el beneficio comunitario es muy importante, ¿vale? Así que bueno, hablando ya de qué significa gestión. No sé, yo creo que mucha gente tiene el ojo hecho ya al monte. Pero si comparamos una foto y la otra, son tomadas del mismo sitio, ¿eh? Este pino es el mismo que este. Pero esto fue antes de hacer gestión, es decir, esto es un encinar-pinar mixto, en el que esto era así antes. Cuando entramos, hicimos gestión, hicimos resalveos, sacamos leña, obviamente, para el pueblo, y quedó este monte. Aquí hay una diferencia muy importante a nivel de incendios, a nivel de capacidad de pastoreo y a nivel... pasar de aquí ya ha generado no una rentabilidad enorme, porque las leñas, pues el que lo sabe, valen lo que valen, pero ya genera un beneficio al pueblo. Aquí vemos otro caso, esto ya es un pinar, también es tomada del mismo sitio. Este es un pinar abandonado. Y esto es un pinar después de hacer gestión. Muchos de los árboles que veis aquí pequeños se sacaron para dejar espacio para que crezcan los grandes. Si no hacemos esto,
este bosque se estanca. Es decir, todas las copas se pegan, todos los árboles crecen muy juntos y la masa al final un día, pues, o lo más probable es que se prenda fuego o al final se muere. Tenemos que quitar los pequeños para que crezcan los grandes y tener esos pinos, ese bosque bonito que veíamos antes, ¿no? Ese bosque bonito. Aquí es lo mismo. A lo mejor en esta fase que los pinos son muy pequeños, pues no es muy rentable. La madera que vendes, pues no te la pagan a mucho, pero después hay que seguir quitando árboles. Cuando estos se hagan grandes, empezarán a tocarse otra vez las copas y habrá que volver a sacar otros que sí que sean rentables, ¿de acuerdo? Esto genera otro beneficio y súper importante, que es que aquí hay espacio para que las piñas abran y los nuevos pimpollos de pino crezcan. Aquí no se puede, no va a pasar, porque la competencia ya es muy alta, ¿vale? Esto es gestión a nivel práctica. Luego es verdad que esto es más complicado, ¿no? Pero por resumirlo en unas imágenes. Y esto es lo que buscamos que pase tanto en Villora como en los pueblos que tenéis, que estáis en esta parte con la circunstancia del minifundio, ¿no? Pero bueno, si esto es tan guay y esto es tan importante, ¿por qué no gestionamos ya? No sé si alguien tiene respuesta a esta pregunta, porque esto también tiene miga. Porque las razones, no hay una razón solo, ¿no? Hay varias. Pero os lo explico con este bucle que al final se entiende muy rápido, ¿no? Bueno, los que seáis más mayores, vuestros padres seguro que ganaban dinero y vivía una familia con lo que salía del monte. Pero cuando empezó la globalización y empezó a ser más barato traerte un árbol de Finlandia en barco que venderlo aquí, tuvimos un problema de rentabilidad. Es decir, el monte no me pagaban lo mismo la madera, porque un chino o un finlandés la vendían al mismo precio que yo, o más barato. Es decir, tuvimos una falta de rentabilidad hace ya tiempo. ¿Qué provocó eso? Pues si no le ganamos dinero al monte, yo como tal, el que tiene una plantación de pistachos no sigue con los pistachos y pierde dinero, ¿no? O una viña o unas olivas. ¿Qué pasó? Se abandonó. Se abandonó porque ya no daba dinero, porque o daba más dinero irse a trabajar a Barcelona, a Madrid, a otra cosa. Esto provocó que al final esa ausencia de gestión pues aumenta el riesgo de incendios. Y ahí es cuando hemos venido teniendo estos incendios que se llaman ahora de quinta generación, de fuera de capacidad de extinción, todo este tipo de cosas. Porque incendios ha habido siempre, pero eran controlables y se apagaba, la gente del pueblo los apagaba. Y también se han degradado los servicios ecosistémicos, lo hemos visto antes, ¿no? Se ha degradado la capacidad del monte de tener especies, de hacer de esponja y filtrar agua, ¿vale? Esos árboles que veíamos tan juntos consumen mucha agua también, eso es agua que no está yendo al acuífero. Cuando esto se perpetúa en el tiempo y no pasa durante 10 años, se perpetúa durante 50, es donde estamos aquí, en un abandono total de las fincas en el que mucha gente ni siquiera sabe dónde está. Quizá en un papel tenga un papel que o recuerde de hace 30 años que fue con su padre, pero mucha gente no lo sabe. Cuando tenemos este estado, es muy difícil que cuando sale una oportunidad la aprovechemos, porque hay que volverle a invertir al monte todo lo que no le hemos invertido en los últimos 50 años. Entonces, claro, nadie escoge esa oportunidad. Entonces volvemos otra vez a no tener dinero. Como no tenemos dinero, no hacemos nada. Como no hacemos nada, no tenemos dinero. Y así, y esta es la pescadilla que se vuelve la cola y de donde tenemos que romper. Este bucle es el que hay que romper en algún momento, porque si no, no lo vamos a conseguir. Y una finca pequeña, de 1 hectárea a 6 hectáreas, esto no lo puede romper. Es imposible. Porque no va a venir un maderista a cortar 10 pinos. Va a venir a cortar 1000 pinos. Y ahí es donde podemos empezar a romper la dinámica. Mira, esto no se ve. Esto es un GIF que tengo, pero bueno, no sé. Lo que vemos al final en la izquierda, está un poco solapado, son los montes de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Nosotros estamos aquí, fijaos Cuenca, qué mancha tiene toda esta parte. Y lo rojo, que no se ve muy bien, pero son las zonas en extrema despoblación de Castilla-La Mancha. Coinciden a la perfección dónde están los montes, dónde no vive la gente. Y esto es otra vez el mismo problema. Es, como los montes no han generado rentabilidad, no íbamos a estar aquí. Entonces,
Eh, una de las estrategias para que esto se pervierta y que los montes generen esa rentabilidad, por poca que sea, son las asociaciones de propietarios. Es esa economía de escala, ¿no? Poder, lo que yo solo no puedo, quizá entre 100 o 200 sí que somos capaces. En Cuenca hicimos un estudio de la propiedad forestal, de qué está pasando, ¿no? Y nos salieron que en Cuenca hay 763.000 propietarios. ¿Sabéis cuánta gente vive en Cuenca? ¿Provincia? 200.000 por ahí. Es decir, tenemos casi 4 veces más propietarios que habitantes. Es una cosa loquísima. Cuando esto se lo enseñamos a la administración, dijeron, no me lo creo. Hasta que comprueban los datos y dicen, vale, a lo mejor sí. Pero bueno, no estamos tan mal. El 77% del terreno tiene un único propietario, que la administración es que dice, no, es que las fincas es que son de 27 hermanos. Algunas sí, pero otras no, ¿eh? Otras tienen un dueño, fulanito. Y fulanito puede decidir lo que puede hacer. ¿Vale? Que habrá otros que tengan un hermano y se tengan que poner de acuerdo. Pero el problema que ponía la administración para desatascar esto, que era, es que hay mucha gente. No es cierto. No somos tantos. Los propietarios pueden tomar decisiones, ¿vale? Otra cosa que se vio es que los ayuntamientos también tienen mucho monte. Son el segundo grupo de propietarios. El primer grupo de propietarios son las personas físicas, con su NIF, con su CIF, fulanito de tal, ¿vale? Los ayuntamientos, no estamos hoy aquí para hablar de ayuntamientos, pero las agrupaciones de propietarios también tienen una oportunidad de trabajar con su ayuntamiento para que el monte del pueblo funcione. Yo no sé si Villora tiene el ayuntamiento, creo que no, ¿eh? Un poquito tiene. Por aquí, por esta zona, creo que era... Sí, no lo sé, lo podemos ver, ¿eh? Si luego nos ponemos en marcha, lo podemos ver, ¿vale? Pero lo que sí que nos dimos cuenta que era el problema, y no es un problema de Cuenca, es un problema ni siquiera de España, es un problema del sur de Europa, que no tenemos formas jurídicas que se adapten bien a las asociaciones de propietarios. Es decir, hay aprovechamientos como el que hemos visto, que vale, el coto me lo van a pagar al año. Un año, otro año, otro año. Las abejas o las colmenas que pongamos, el apicultor me las puede pagar también al año. Pero la madera, no se corta madera todos los años. A lo mejor se corta madera cada 6, cada 8. No hay una forma jurídica que a mí me permita adaptarme a eso. O una me hace pagar muchos impuestos, otra no me deja repartirme los beneficios, otra tengo que hacerlo anualmente y si este año no hemos hecho nada, ¿qué hacemos? Es decir, esto es una lucha que ya se está trabajando, ¿vale? Ha salido un proyecto europeo a nivel España, Italia, Grecia, para generar una forma jurídica que realmente sirva, ¿vale? Porque las asociaciones de propietarios, aunque luego se repartan dinero, que está bien, tienen un fin que no es el económico, que es el del mantenimiento del monte y del pueblo. De hecho, la mayoría de asociaciones con las que hablamos y trabajamos no reparten dinero. El dinero, el beneficio que tiene, pagan la verbena, pagan una cena para el pueblo, arreglan el tejado de la iglesia. Es decir, es dinero que acaba en el pueblo. Porque cuando hacen las cuentas para repartirnos 50 euros es más el rollo que tal. Pero bueno, hay otras asociaciones que sí que reparten porque ganan más, hay de todo. Pero es una cosa. Entonces, este es el problema real, ¿vale? Y este es un poco el problema que vamos a tener que luchar ahora, porque esto no nos puede decir, bueno, pues ya nos esperamos y cuando esté la forma jurídica ya hacemos la asociación, porque entonces pueden pasar 20 años. Ya han pasado 20, pueden pasar otros 20, porque la administración, el que trabaja en ella, que seguro que hay alguno, sabe que es así, ¿vale? Vimos que había 608 explotaciones activas. ¿Qué es una explotación? Al final una explotación es un monte que se ha marcado la línea, dónde empieza y dónde acaba, y que tiene un plan de gestión, en el que pone el año 1 vamos a cortar en la loma de no sé qué, el año 2 en la muela de tal, en la zona de pastoreo es esta. Es decir, tiene un planteamiento, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pueden parecer muchas, pero solo el 35% de la superficie de Cuenca tiene un plan. Es decir, el otro está abandonado. Que son números bastante fuertes. Es decir, no hay nadie pensando en sus montes en el 65% de la provincia.
Luego, haciendo otros números, vimos que ya hay 500 explotaciones que podían estar funcionando, porque ya son grandes, es decir, porque es un propietario solo que tiene 100 hectáreas. Esa persona ya puede gestionar su monte. Si no lo haces, por algo, ¿vale? Pero luego vimos que había 31 municipios en la provincia que tenían más de 3.000 hectáreas para hacer una agrupación, porque solo los propietarios tenían menos de 100 y no pueden funcionar. Y mira que una finca de 80 hectáreas ya está bien. Pues la administración no la reconoce como que pueda ser viable. Que con menos de 100 no se funciona bien, ¿vale? Entonces, entre esos 31 municipios, Villora estaba entre uno de los 5 que más tenía. Por eso estamos hoy aquí, ¿vale? Que todos estos pueblos, o la mayoría de estos pueblos, están en vuestra zona de la Sierra Baja, ¿vale? Solución, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto no es una pregunta, esto ya es el spoiler de la reunión, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Oye, si tenéis preguntas, eso sí, decirlo, que no cortarme, no me queda mucho. Ahora, si queréis, entro un poco más en el detalle y hablamos. Pero la solución, hay muchas soluciones pero la primera es tener el terreno. Y vosotros tenéis el terreno, pero lo tenéis cada uno el suyo. Y es lo que veíamos que no es posible así. Tener el terreno significa tenerlo unificado y disponible. Cuando digo unificado, es que esté coordinado todo lo que se hace de una misma manera. Que no tengamos, o que haya una parte del municipio, o de las personas, que sean los que dirijan un poco, aunque las decisiones se tomen de manera asamblearia, como funcionan las asociaciones, ¿vale? Pero tener esa disponibilidad. Esa disponibilidad unificada, además, nos permite tener acceso a ayudas, que es una cosa súper fundamental en el sector forestal, por desgracia. A mí me gustaría decir que todo funciona con lo que da el monte, pero no es así. La administración todos los años saca 40.000 euros a las fincas que estén ordenadas para que hagan trabajos silvícolas, es decir, para que pasen lo que habían visto ahí, de un monte sin gestionar a un monte con gestión. Pero todos los años, 40.000, 40.000, 40.000. Pero eso hay que poder pedirlo. Y si no hay plan de ordenación, es decir, no hay una finca definida, una explotación, no se puede pedir. Y para eso un poco estamos aquí, para alcanzar ese punto en el que Villora tenga una explotación lo más grande posible, lo más organizada posible y que pueda empezar a funcionar. Eso es verdad que es un trabajo de años, porque si el año 1 cortamos en tal zona y se sacan 20.000 euros, estoy seguro que hay más de algún camino que necesita esos 20.000 euros para que podamos cortar en la siguiente finca. Y esto en las asociaciones con las que hemos trabajado, hasta los 10 años, más o menos, según la finca, no empiezan a decir, no sabemos en qué gastarnos el dinero. Pero bueno, hay que llegar ahí, es que es un proceso, ¿no? Y en esos 10 años hay más propietarios que entran porque no entraron al inicio y se van haciendo modificaciones, pero el proceso es largo, ¿vale? Pero hay que empezar. Y para eso estamos un poco aquí, para empezar, ¿vale? Y aquí está un poco el proceso, ¿no? Ahora mismo estamos aquí. Todo el mundo con su pequeña propiedad, ¿vale? Con una falta de superficie para hacer una gestión rentable. ¿Qué es lo que necesitamos? Una agrupación, ¿vale? Para tener una propiedad agrupada, en el que todos estamos bajo el mismo paraguas, bajo el mismo plan. Este año toca cortar aquí, que habrá fincas de unos, el año allí, que fincas de otros, y habrá zonas en las que no se corte nunca. Porque esas zonas pues, son más interesantes, porque tienen esos buitres, porque son importantes para que llegue el agua al Cabriel, y lo que se hace es otra cosa, que en muchos casos pues, no son rentables, ¿vale? Pero ya de una manera conjunta hacemos gestión y sacamos la gasolina, que es el dinero, para seguir haciéndola, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, después, cuando estamos agrupados, necesitamos ese instrumento, que es lo que decía. Necesitamos el instrumento, que es el plan, ¿vale? Y ahí es donde se empiezan a obtener los beneficios. Perdón, que os he contado esta parte en esta, ¿vale? Una vez que estamos aquí, ya se pueden pedir ayudas, ya se pueden plantear proyectos, ¿vale? Muchas de las entidades con las que trabajamos, bueno, muchos propietarios con los que trabajamos,
entramos en proyectos como estos. En este proyecto, que lo paga, en este caso, el ministerio, pero hay proyectos que paga la Unión Europea, en el que vienen y nos dicen, mira, yo tengo, en un caso en Toledo, nosotros tenemos un castañar, el castañar más al sur de Castilla-La Mancha. Oye, pues eso, nosotros vamos al proyecto y decimos, mira, estamos trabajando con la asociación que tiene el castañar más al sur y necesitan esto. Lo metemos en el proyecto y reciben financiación. Y con eso pagan ciertas cosas. O formaciones. Hay muchas asociaciones, que no sería vuestro caso, pero las que ya llevan muchos años, tienen un problema de relevo generacional importante. La gente joven, pues está en otra cosa. Para mover a esa gente joven hace falta hacer lo que estamos haciendo aquí, pero con ellos. Que se involucren, que alguno se ponga de presidente, que se entere de qué es este plan, cómo se gestionan los pastos. Al final hay que moverlo. Y todo eso se hace a través de estos proyectos. ¿Cuál es la idea, ¿no?, de pasar del paso anterior? De aquí a aquí, porque no planteamos más. Pasar de aquí a aquí tiene que venir después. Ahora, de momento, con llegar aquí, nos tenemos que dar por satisfechos. Y no olvidarnos de que hemos llegado aquí y que tenemos que seguir. Porque si llegamos aquí, que esto pasa en otros pueblos también, llegamos aquí y decimos, muy bien, hasta luego. Tenemos una asociación o una agrupación que no ha llegado a su fin, porque el fin es la gestión, como hemos dicho al principio. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer un poco ahora, inminentemente? Yo os voy a contar cuáles son las figuras que hay, ¿vale? Para que las entendáis y os hagáis vuestra idea. Aquí cada uno puede tener su idea de qué es lo que más le gusta. Al fin y al cabo, esto no deja de ser un proceso democrático, ¿vale? Os las voy a contar. A lo mejor hay alguno que conoce otras, ¿vale? Yo os he puesto las 4 que más funcionan, pero como hemos dicho, no hay una figura universal y aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. He visto asociaciones que tienen la forma hasta la de propiedad horizontal, la de comunidad de vecinos de los pisos, que digo, macho, ¿cómo habéis acabado haciendo una asociación de gestión vertical de los pisos? Porque es difícil. Y la gente, pues bueno, hace lo que puede, ¿vale? Entonces yo voy a poner 4. Si alguien conoce más, lo podemos hablar, eso sin problema. La idea luego es seleccionar una, ¿vale? Yo, de todas maneras, al final de la presentación, os voy a decir cuál creo que es la mejor y por qué. Pero, como he dicho, la decisión al final es de todos vosotros, ¿vale? Y después, si os parece bien, vemos los estatutos de cómo puede funcionar esa asociación, con la idea de la semana que viene, y si hay apoyo y la gente quiere, decidir o modificar esos estatutos, como digáis, y hacer la creación oficial, ¿vale? Porque, por experiencia, cuanto más nos enfrasquemos, aquí más difícil va a ser, porque luego pues la gente se cansa, ya ha ido 3 veces, allí no sale nada, entonces no va a ser perfecto lo que hagamos de aquí, pero va a ser algo. Y va a haber tiempo para hacerlo perfecto, porque las formas jurídicas y lo que ponga en los estatutos se puede cambiar todas las veces que queramos, ¿vale? Pero hay que empezar. ¿Qué va a pasar después o cuál es el segundo paso? Hacer el instrumento de gestión forestal sostenible, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Esto normalmente no es barato. Hacer un instrumento de gestión forestal hay que ir al monte, hay que medir, hay que mandar gente a que sepan qué hay, porque para poder hacer un plan primero tenemos que saber qué hay. Eso normalmente es caro, ¿vale? Y la asociación va a empezar con 0 euros, a no ser que digáis que queréis ponerle, pero va a empezar con poco. Pero ya con la agrupación podemos pedir ayudas. Y la Junta ha dicho, después de que llevamos dando con esto la brasa 3 años desde que estuvimos aquí, que va a sacar ahora en septiembre una ayuda para agrupaciones de propietarios, ¿vale? Entonces, lo ideal sería poder hacerla, registrarla con un CIF y pedir la ayuda. Pero claro, vamos todos muy... Estamos en las mismas, estamos en las mismas. Ahora estamos aquí porque esto no lo están financiando. Hemos conseguido no una ayuda, un proyecto, pero con la Junta, que al final, pues nosotros después de hecho, fuimos hace un año, fuimos al Comité Forestal, que es donde se reúne el Ministerio con todas las asociaciones
con todas las comunidades autónomas y tenían un comité, una reunión de agrupaciones de propietarios. Y nosotros nos invitaron, porque estábamos dando mucho la brasa, y le pedimos a Loli que nos mandara un vídeo. Ese vídeo lo vieron el ministro, lo vieron todos los consejeros de las comunidades autónomas hablando del problema que hay. Yo asumo, siempre está en su mano de que digan, pues no les hacemos caso, ¿no? Como todo. Pero yo ahora veo que la Junta lo va a sacar. De hecho, a mí me han pasado el borrador. Puede ser que en el último momento digan que no. ¿Que digan que no? No. Digo, no, por favor. No, entonces, luego pueden pasar mil cosas, eso está claro. Pero si no, ya nos buscaremos las mañas, porque al fin y al cabo podemos presentar proyectos. Y sobre todo, si de las 5 asociaciones que vamos a intentar hacer, salen las 5. Si salen las 5, podemos presentar un proyecto de, oye, tenemos 5 asociaciones, somos 5 entidades que tenemos este problema. Y ahí a lo mejor, si no sale por un sitio, sale por el otro. Y la prueba es esta. Después de 3 años, al final lo hemos sacado. Poder estar aquí echándonos una mano con esto, ¿vale? Sin embargo, antes de entrar en lo del instrumento de gestión forestal sostenible, nosotros, después de esta reunión, la que viene que os he contado, que lo ideal sería que hiciéramos viéramos los estatutos, saliera una junta directiva, es decir, tendría que salir alguien que dirija esto un poco con nosotros, no tenéis que estar luego todos encima, pero un presidente, un tesorero, un secretario, lo clásico de las asociaciones. Luego con ellos nosotros vamos a trabajar en hacer la asociación, ¿vale? Y con todos vosotros en tener la documentación mínima necesaria para poder entrar, ¿vale? Porque este es otro problema. Mucha gente que no tiene nada, no tiene papel que diga esto es mío, ¿vale? Ahí veríamos cada caso, cuál es la situación y iríamos trabajando una línea u otra, ¿vale? Porque hay gente que sí lo tiene en el registro de la propiedad, hay gente que lo tiene en el catastro, hay gente que lo tiene en el catastro pero está en nombre de su padre, hay gente que lo tiene en el catastro pero lo tiene en nombre de su padre pero ya falleció. Todo eso son circunstancias distintas. Unas son más fáciles y otras llevan más tiempo. Pero al final nuestra idea es acompañaros, y para eso nos paga el proyecto, para que al final todas y cada una de las situaciones, de los que quieran entrar obviamente, se desatasquen. Vale, si no hay preguntas, y si hay preguntas os las respondo, y si no, os cuento las figuras. ¿Cuántas, digamos, hectáreas tendrían que tener en global para que se pudiera abrir la asociación? Vale. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas serían como las mínimas para poder hacer la asociación? Técnicamente no hay mínimo. Bueno, técnicamente para hacer la asociación. La asociación al final la pueden hacer 3 personas, creo que es lo mínimo. Pero para hacerla, y yo soy de la opinión de que si no llegamos al número que voy a decir, se haga igual. Porque vamos a poder llegar a ayudas, vamos a poder avanzar ya. Pero lo ideal para que sea funcional son 100 hectáreas por superficie. Da igual que esas hectáreas estén una aquí, otra allí, da igual. Pero, porque eso ya es al final operativo. Es verdad que es un rollo, porque si está todo separado, pues cuando llamemos a un maderista y le digamos, mira, aquí hay que cortar, va a decir, uff, pues aquí hay más kilómetros de camino para arriba y para abajo que... Pero oye, tenemos algo y funciona. Porque siempre, y ahora va a ser una de las figuras en las que os contemos, siempre va a estar la puerta abierta para entrar y para salir. Y sobre todo para entrar, porque la idea es que no salga nadie. Pero para que la gente que, por lo que sea, no está aquí hoy, no le convence la idea, no entra, tenga oportunidad de entrar siempre que quiera. Porque el que no vaya a entrar le va a ser muy difícil solucionar el estado de gestión. Si ya no le importa el monte, ahí yo ya no me meto. Porque hay gente... Porque no sé si esto solo es una duda que yo tengo. Sí. ¿Las hectáreas serían solamente de pinar o pinar monte bajo cultivo? Respuesta. Repito la pregunta para que se quede en el vídeo. La pregunta es si serían viables todas las hectáreas o solo las de monte. La respuesta, depende. Al final es lo que vosotros queráis, ¿vale?
¿Qué pasa? Que las de cultivo y las de otras cosas, monte bajo, bueno, las de cultivo van por otro lado porque al final es agricultura, ¿no? Es verdad que la asociación podría entrar a hacer agricultura, pero yo de entrada no lo recomiendo. Porque al final es mezclar muchas cosas, son legislaciones diferentes, en asociaciones que ya llevan mucho tiempo trabajando y ya dicen, oye, fulanito ha abandonado el huerto, ¿por qué no lo compramos con el dinero de la asociación y hacemos un huerto para todos? Pues oye, eso ha funcionado, pero desde el principio es un poco difícil. ¿El monte bajo? Sí, el monte bajo es otra cosa. ¿Qué pasa? Que el monte bajo no tiene esos pinos que veíamos, ¿no? Tiene otras cosas, no es tan rentable, pero nos permite plantear otro tipo de proyectos, ¿vale? No, yo te lo digo porque aquí en Villora lo que antiguamente estaba bien separado entre pinar, monte bajo y cultivo. Lo que era de cultivo normalmente se ha convertido ya en monte bajo e incluso en pinar por el abandono. Entonces habría que hacer una revisión de a qué tipo de terreno corresponde cada uno. En ese caso, lo que se puede hacer, claro, porque en el papel pondrá que es olivo, pero luego en la realidad es un pinar. En ese caso lo que podemos hacer es entrar, porque sabemos que es un pinar y una vez que la administración lo sepa, no nos va a dejar volver a hacerlo olivo, y dentro del funcionamiento de la asociación modificar todas esas cosas, hacer la modificación catastral y ese es el tipo de circunstancias que se tienen que tratar. Eso es muy importante. Claro, claro. Aquí que el campo está, que ya lo que es cultivo Claro. está prácticamente abandonado. Y que si es un, Hay un agricultor. claro, y que si es un cultivo y está abandonado y el propietario no va a volver a plantar ahí calabazas o pepinos, lo puede entrar perfectamente. Lo que pasa es que si está en explotación, un cultivo agrícola vale más que un cultivo forestal. Entonces, otra cosa es que esté abandonado. Ahí ya yo sí que lo vería importante porque la administración no nos va a dejar volver a hacerlo agrícola. Otra pregunta que tengo yo. ¿Qué tratamiento se le da al monte quemado? Esa es una buena pregunta. A día de hoy, a ver, y esto no lo quería contar tan pronto, pero pasa. Os he hablado antes del carbono. El carbono y los bonos de carbono, que os sonarán algunos. Las empresas tienen que medir sus emisiones de efecto invernadero. Es decir, lo que emiten en combustible, lo que emiten en calefacción, eso lo tienen que medir. ¿Qué pasa? Cuando ven el número, algunas dicen, esto tengo que compensarlo. Y eso significa, tengo que pagarle a alguien que en vez de emitir, absorba. ¿Quién absorbe? Las plantas. ¿Quién absorbe? Los montes. ¿Vale? Los montes, conforme crecen, absorben carbono. ¿Qué pasa? Esas empresas buscan a quien tiene esos créditos, ¿vale? Generar esos créditos lleva un procedimiento, ¿vale? Un procedimiento que ahora os explico. Lleva un procedimiento, pero una vez lo has hecho, tú tienes tus créditos y se los vendes a quien quieras, a Carrefour, a Mitsubishi, a la empresa del pueblo, los puedes vender. Y ellos lo utilizan para que su cuenta, que era 50, positivo, baje a 0. Y diga, yo no emito, bueno, yo no contamino, lo compenso, ¿vale? Eso, aquí ahora algunos pensarán, madre mía, pues es que eso no hace que dejen de emitir. Es verdad, será todo lo perverso que queramos, pero vamos a mirarlo desde nuestro punto de interés, que al final es un modelo más de negocio. ¿Qué pasa? Que aquí entramos con la política. La política dijo, solo voy a permitir créditos de carbono en montes quemados. Y dijimos, los demás, ¿a qué pasa? ¿Que los montes que no se han quemado no crecen? ¿Están parados ahí? No, los montes crecen y esos absorben carbono también. ¿Qué pasa? La ley no lo reconoce aún, ¿vale? Va a cambiar, por lo que sabemos. A día de hoy, un monte quemado, con la reforestación hecha y plantados los pinos pequeños, suele dar más rentabilidad en algunos casos, según el terreno, ¿no? Si es una piedra, pues allí no va a crecer mucho. Pero si es un terreno que el suelo es profundo, que llueve, ¿qué tal? A veces genera más dinero que sacar la madera, ¿vale? Pero por las subvenciones. Por este mercado que te he contado. Es que eso ya lo hemos tenido aquí. Habéis tenido... Hemos tenido incendio forestal, hemos tenido reforestación y nos han pagado durante 20 años Por el la carbón. reforestación y el mantenimiento de tal. Eso es. Hemos recibido ayudas.
Pues esas al final no son ayudas como tal, es un dinero de vender los créditos. Bueno, supongo, no sé, a lo mejor ha habido ayudas por reforestación en esto. Ha habido ayuda por reforestación a título Claro. personal De personas. Aquí es mejor. Nosotros al final trabajamos con propietarios que por mala suerte se les quema la finca. Y cuando se quema la finca dicen, buscarme una empresa que me reforeste y que me pague por los créditos de carbono. Y nosotros pues hablamos con los que hay un montón, y les buscamos una oferta buena y al final pues ese propietario gana dinero. Pero es el modelo de negocio del monte quemado, que no está. Ahí está. Porque ahora mismo la mayor parte de los incendios están provocados, si no piensas. Por lo que Sí. estás diciendo. ¿Qué pasa? Que provocamos los incendios para que luego después nos den la... No sería la idea, no sería la idea, pero Era un error del gobierno que subvencionen lo de esto. eso se han dado cuenta después. Ahora han dicho, vale, vamos a pagar también por los montes que crecen. ¿Qué pasa? Que montes que crecen hay muchos más que montes quemados. Exacto. Entonces, bueno, pero esto es todo un proceso. El mercado del carbono cambia cada 2 meses, hay algo nuevo. O la Unión Europea viene y dice no sé qué, o sale otra cosa. Esto es así, ¿vale? Pero la gente que al final esté a la cabeza de la asociación, pues su trabajo va a ser estar pendiente. Y bueno, para eso estamos también nosotros, de informar, de decir, oye, ha salido esta oportunidad, aprovecharla, pero que al final la asociación lo bueno que tiene, o la agrupación, es que no tenéis que estar todos pensando como si fuera la finca vuestra. Al final, pues pondréis unos representantes en los que deleguéis que la gestión que se haga sea buena para el pueblo. Y bueno, se votará todo en asamblea, imagino. El proyecto que vais bueno, que tenéis ahora con todo esto, digamos, tiene un mínimo de, digamos, ¿cómo te explicaría? De cantidad de gente que realmente, digamos, si no hay tantas hectáreas, no llega esa ayuda con tanta cantidad. No, el proyecto ahora mismo lo único que quiere, y para lo que nos paga a nosotros, es que para que intentemos y nos dejemos aquí la piel en que esto salga, ¿vale? Pero bueno, también vamos a ser objetivos. Si cuando acabemos ahora, que mucha gente ya afirmó que le interesaba, ¿no? Pero si ahora decimos, oye, ¿a quién le interesa? Que pase por allí y que lo diga. Y lo hacen 3, pues los 3 que estemos, digamos, pues oye, pues a lo mejor no vale la pena. O 6 o 7. Y digamos, ¿cuántas hectáreas juntamos? 20. Lo podemos hacer, que por mí mejor, que yo cuando vaya a los del proyecto y les diga, mira, la hemos hecho. Pero solo hay 20. Al final vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Que el objetivo es que funcione. Que se haga y que funcione. Pero bueno, va a ser decisión aquí. La vamos a tomar aquí un poco, ¿vale? Entonces, si queréis, sigo. Si no hay más preguntas, luego después más hablamos lo que queráis. Pero ya después vamos a hablar también de las figuras, ¿vale? Os he dicho que voy a contar 4. Y luego hablamos. No sé si lo vais a ver, pero bueno, si no, os lo cuento, ¿vale? Malamente, ya me imagino, ¿vale? Aquí tenemos 2. Luego en la siguiente diapositiva tengo otras 2, ¿vale? El primero es la agrupación de propietarios, ¿vale? Están ordenadas de menos compromiso a más compromiso, ¿vale? El primero es la agrupación de propietarios, luego tenemos una sociedad de gestoras, ¿vale? La asociación de propietarios es la figura que sirve para conseguir como la primera agrupación, para dar el primer paso, ¿vale? Y tiene un grado de compromiso bajo, al final es una asociación. Se puede entrar y se puede salir normalmente libremente, a no ser que en los estatutos ponga una restricción, ¿vale? Hay 2 maneras de hacer esta agrupación. Una es sin personalidad jurídica, es decir, nos juntamos todos, nos ponemos de acuerdo, pero no hacemos nada oficial. Es decir, no vamos al registro, ni tenemos un CIF, ni tenemos la Asociación de Propietarios de Víllora con el CIF, bla, bla, ¿vale? No aparecemos en ningún sitio. Simplemente solo somos nosotros que nos hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Luego la parte de hacerlo oficialmente con un CIF es la asociación sin ánimo de lucro, que es la asociación que tiene un CIF y se le pone un nombre, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí lo pone CIF, no, sí, ¿vale?
La ventaja de esta asociación, que se hace rápido, ¿vale? Se hace muy rápido. Se busca, bueno, se hacen unos estatutos, se hace una hoja de socios, se firman los socios, se hace una junta directiva, se nombra 5 personas que sean los que controlen y se registra, ¿vale? A partir de ahí ya la asociación se pone a funcionar. Lo bueno de esta asociación también es que se puede extender a otros recursos, y es lo que hablábamos antes, de la agricultura. Pues imagínate, aquí creo que hay comunidad de regantes, ¿no? Imagínate que la comunidad de regantes y la asociación de propietarios quisieran unirse para hacer cosas conjuntas, o que la asociación de propietarios quisiera, ¿qué te digo yo?, comprar una taina y poner cabras. Pues se puede hacer, ¿vale? Nos permite jugar mucho, ¿vale? Los inconvenientes, bueno, está abierto a todo el mundo, lo se puede ver como un inconveniente o como un beneficio, ¿vale? Pero cualquiera realmente podría entrar, a no ser que en los estatutos ponga lo contrario, ¿vale? Otro inconveniente, no se reparten beneficios, al final es una asociación sin ánimo de lucro, y el compromiso de permanencia, visto como un inconveniente, es débil. Es decir, si el día de mañana pasa algo y todos los propietarios se van, pues la asociación desaparece, deja de ser útil, ¿de acuerdo? Impuestos, los que tienen la personalidad jurídica, pues los que no tienen personalidad jurídica, que es cada persona, pues al final lo que haya, en el caso de que haya algo, se tributaría personalmente, como pasa con lo de los créditos que me decías. Cada uno recibió su parte y lo puso en su IRPF, ¿vale? La asociación, ¿qué pasa? Que ya no va por IRPF. Es decir, la asociación, cuando ha vendido la madera, ha vendido la caza, ha ganado los créditos de carbono, lo tributa todo junto. Y, bueno, menos los gastos. Pues oye, si me he gastado 10.000 euros en hacer un camino, el beneficio que da, como las empresas, se paga un impuesto, ¿vale? Todos juntos. Y bueno, otras restricciones, bueno, aquí no me meto un poco, luego esto lo paso, y si lo queréis ver y me queréis preguntar, pero bueno, al final las obligaciones es que hay que actualizar los cargos, los estatutos, todo eso hay que ir haciéndolo, porque es obligatorio en una asociación, ¿vale? Esta sería como la bebé, la primera, la más fácil de hacer, ¿vale? Luego tenemos otra, que es la sociedad gestora, ¿vale? Esto es una figura en la que la gestión, de la otra manera también hay que dar la gestión, que sería lo normal, se genera con un grado de compromiso un poco mayor, ¿vale? Los estatutos suelen ser un poquito más restrictivos porque se asume que si hacemos un plan y yo me voy, cuando yo vaya a ejecutar el plan, tengo un hueco, yo me he ido, ese terreno que yo tenía para hacer cosas ya no está, el propietario se ha ido. Eso en la asociación sin ánimo de lucro pasa. Si pasa, nos tenemos que buscar la vida, ¿vale? Nos tenemos que buscar la vida, al maderista cuando vaya decirle, oye, este trozo no lo toques porque ya no es de la asociación, ¿vale? El de la sociedad gestora se pone un poco más difícil que tú te puedas ir, para que la asociación no tenga esos problemas, ¿vale? Pero tampoco es imposible irte, lo que pasa es que es un poco más complicado, ¿vale? Y las ventajas, bueno, que es un poco más flexible a la hora de hacer determinadas cosas, pero bueno, a nivel, no hay mucha diferencia a ese nivel, ¿vale? Y ahí a lo que voy, el inconveniente, lo mismo que decía antes, es el compromiso está acotado en el tiempo, es decir, la sociedad gestora te dice, mira, el plan se hace por 10 años, 10 años tienes que estar aquí, para que no nos generes un problema, cuando pasen los 10 años, tenemos que hacer un plan nuevo, tú te puedes ir, hacemos el plan sin ti y no hay ningún problema, ¿vale? Aquí es igual, se tramita por el impuesto de sociedades, ¿vale? Si el objeto es mercantil, estas asociaciones suelen ser, o estas agrupaciones, suelen ser agrupaciones que ven color. Es decir, pinares que están en el País Vasco, zonas que llueve mucho, los gallegos la utilizan mucho, porque cuando venden mucho eucalipto a la vez. Y que uno se vaya es un problema con los contratos, porque imaginaos,
no es el caso, pero que tenemos un aserradero aquí, tenemos Finsa, y Finsa firmamos un contrato que dice, yo te voy a pagar tanta madera a tanto dinero. Si alguien se va, yo ya no llego a esa madera, voy a tener un problema con Finsa, ¿vale? Pero en un caso en el que no se gana mucho dinero, pues ponerse estas restricciones, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿vale? Y bueno, pues eso, se hace una tributación conjunta, como hemos dicho, ¿vale? Por el IRPF, ¿vale? Paso a las siguientes, las otras dos. Luego tendríamos la sociedad propietaria, ¿vale? Que esta al final tiene un grado de compromiso ya alto, muy alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la forma jurídica es una sociedad limitada, ya es como una empresa, ¿vale? En el que yo pongo mis montes, ahora mis montes son dueños, la empresa es la dueña, de la otra manera yo seguía siendo el dueño, la empresa es la dueña y yo lo que recibo es un porcentaje, pues tengo el 1% de la empresa, ¿vale? La ventaja de esto, ventaja viéndolo desde el punto de vista de la asociación, ¿eh? Luego desde el punto de vista del propietario se puede ver del otro lado, que es permanente en el tiempo. Yo ya luego no compro el trozo de monte, yo ya no me lo llevo, yo vendo mi acción. Viene Loli y me dice, oye, te compro tu 1%. Y yo te lo vendo, porque ya no lo quiero. Pero ya no recupero mi monte. El monte ya es de la asociación, de la sociedad, ¿vale? Entonces aquí lo pone, se deja de ser propietario para ser accionista. Bueno, y una de las ventajas es que se frena la fragmentación de la propiedad. Esto es algo que hemos visto. Cuando hago la herencia, parto. Y cuando hago la herencia, parto. Y al final me queda una baldosa. Eso con esto no pasa, porque las líneas las borramos. Hacemos un pro indiviso, se borran las líneas y yo ya no tengo ese trozo. Yo ya tengo un porcentaje de la asociación. Para la gestión, al final es mejor. Ese trozo no se va a romper. Pase lo que pase, podemos cambiar, entrar unos, salir otros, pero ese trozo es el mismo. Para el propietario no. El propietario ya no va a tener ese trozo nunca, porque lo ha pasado a la asociación, ¿vale? Como repito, este es el grado de más compromiso. Y bueno, esto es igual, se tramita también por el impuesto de sociedades, ¿vale? Como veis, casi todo se hace por el impuesto de sociedades porque al final solo falta que tengamos poco y encima nos frían a impuestos. Entonces, casi todo lo que se busca es que se haga a través de la sociedad, ¿vale? Y bueno, aquí es más complicado porque, bueno, hay un depósito de cuentas, hay que ir al registro mercantil, hay que hacer ya una empresa que ya lleva un poco más de jaleo, ¿vale? Y luego la última que os quería contar, que la tengo que contar porque está en la ley, si alguno va a la ley de montes y lo ve, dice, aquí pone juntas gestoras, porque este chico que ha venido aquí no me ha contado a mí lo de las juntas gestoras. Y esto es lo de los montes de socios, ¿vale? Esto es lo que ha buscado la administración pública para hacer algo parecido a esto, pero adaptado para los montes. Y se ha quedado a medio gas, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué. Lo que han intentado hacer es los montes de socios, es decir, socios, como podéis ser todos vosotros, en el que el monte es de todos los socios. Y se ha buscado hacer un pro indiviso, es decir, igual que en esta, dividiendo las líneas, ¿vale? En el que el propietario es el propietario de la asociación, de un porcentaje. En muchos pueblos lo llaman suertes. No sé si alguien conoce por ahí la zona sí, bueno, y aquí en Cuenca también es sorprendente un poco. En Beteta, en Cañizares, en todas esas partes del norte, ellos trabajan por suertes. Pero claro, la asociación lleva hecha 200 años. Entonces, han intentado copiar este sistema y lo han hecho aquí, ¿vale? Forma jurídica, no se han inventado nada, ¿vale? Han dicho que le van a dar un CIF, pero la gente que va al registro dice, yo quiero hacer un monte de socios. El que llega allí, el funcionario, no tiene ni idea de qué ponerles, ¿vale? Les ponen la V, las asociaciones tienen la G, les ponen la V, ¿vale? Pero se supone que en la ley pone que se van a acoger a flexibilidad respecto a impuestos, porque reconoce que la ley, que la finalidad no es hacer dinero, sino que es cuidar el monte. Entonces dicen, vale, no los vamos a freír a impuestos. Pero nadie ha ido a llamar a Hacienda a decir, oye, a esta gente ponerle otra tributación distinta. Se ha quedado como a medio gas, ¿vale?
Es verdad que frena la división del monte, pues ya lo que decíamos, ya no te deja partir mi finca entre mis hijos. Y bueno, la tipificación de aprovechamiento realizan los condueños. Al fin y al cabo, te deja la puerta abierta a que lo que salga al monte sea para los propietarios. Es decir, yo en una sociedad, yo quiero vender la madera o las leñas, por ponerlo más sencillo, y yo busco al que me pague más. Esto es una empresa. En esta te deja la puerta de decir, no, la leña no se va a vender por mucho que venga uno a pagando más, se va a vender a los propietarios, que son los dueños. Y si quieren leña para la estufa, ellos son los primeros. ¿Vale? Esto lo plantearon muy bonito, pero lo han dejado a medias. Y es decir, marco legal en fase de desarrollo. Llevamos con esto 10 años. Y hicieron la ley, dijeron lo iban a hacer y ya no lo han hecho. ¿Vale? Entonces, yo creo que acabarán desarrollándolo en algún momento y esto será lo ideal. Pero a día de hoy solo son problemas las juntas gestoras, porque no saben por dónde meterlo. En Hacienda no saben qué hacer con ello, en el registro tampoco, ¿vale? Pero bueno, era su idea inicial, no estaba mal. Y con esto, bueno, yo si queréis os dejo hablar, que me comentéis, yo, o si queréis os digo yo la que creo que a mí me gusta más, ¿vale? ¿Vale? A nosotros, a ver, y creo que es un poco visible, ¿no? Estamos empezando. La que más veo yo que es más interesante es la agrupación de propietarios, pero con un CIF, ¿vale? Pero con un CIF porque nos permite las ayudas. Ahora tenemos que aprovecharnos mucho de eso, ¿vale? Concretamente, la que a mí más me gusta es la asociación de propietarios bajo la forma de sin ánimo de lucro, pero en el que recojamos una cosa, que ahora os voy a poner un vídeo para que lo entendáis, porque así no lo explico yo, me callo un poco, que es la entidad de custodia. No sé si a alguien le suena esto, que al final es una entidad que trabaja con los dueños del territorio para que funcione. Al final vosotros sois los dueños y la asociación sería la entidad que os ayuda, entenderlo así, ¿vale? Os voy a poner el vídeo, lo cuentan con el caso de la agricultura, ¿vale? Pero sirve perfectamente igual para lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, porque, bueno, hemos visto el caso de la granja, pero aplica perfectamente a cualquier tipo de terreno, ¿vale? ¿Por qué recomiendo yo plantear una entidad de custodia del territorio? Porque es algo que la Fundación Biodiversidad y el Ministerio, que son los que al final están pagando este proyecto, les interesa mucho. Y sacan ayudas específicas a entidades que al final son asociaciones sin ánimo de lucro, todas igual, con la misma forma, pero en sus estatutos pone que son entidades de custodia del territorio. Y solo por eso ya sacan líneas específicas de financiación que nos pueden permitir hacer pues, muchas más cosas, ¿no? Esto lo han contado todo muy rápido y todo muy bonito, pero al final es un poco la lógica. Muchas de las entidades de custodia pues, cobran un poco por los servicios que hacen. La idea de esto es que no sea así. Al final los propietarios sois los propios socios de la entidad de custodia, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi recomendación, tirar por aquí, porque desde el punto de vista de ayudas y de compromiso unos con los otros, siempre es mejor. Oye, que el día de mañana todo va perfecto, el día de mañana te hablo a 10 años, que el rendimiento del monte, se han pagado los caminos, cualquier cosa que haya hecho falta en el pueblo, pues se ha decidido en asamblea de pagarlo y no se sabe qué hacer con el dinero y se quiere dar un paso más, porque bueno, esto es como las bodas, primero te tienes que hacer novio, luego te prometes y luego ya te casas. Y al día de mañana queréis hacer una asociación diferente, se puede hacer. Pero sería lo más, por mi parte, lo más prudente y lo más fácil para avanzar. Tony. Pero el hecho de que no haya absolutamente ningún compromiso de permanencia mínima no es un obstáculo también importante. Es que, claro, dejarlo todo así tan en el aire, lo dejas un poco al capricho de la gente. Mira, me interesa, mañana se me tuerce el cable y lo dejo. Eso deja las cosas muy en el aire, ¿no? Eso es cierto. Ah, vale, que tengo que responder la pregunta. Tengo que repetirla para que se escuche. La pregunta es si hacer una asociación con tan poco nivel de compromiso va a generar más problemas de los que va a solucionar. Y la pregunta es
si llegamos a ese grado de compromiso, sí, obviamente, claro, puede haber ese problema. ¿Qué pasa? Y esta es otra cosa buena de las asociaciones, que tú en los estatutos puedes poner lo que quieras. Si tú en los estatutos pones, oye, pues lo que decía yo del plan de ordenación, que es un poco lo más complicado, ¿no? Que yo haga los planes contando contigo y que tú a mitad te me vayas. Y ya tengo un plan que no me sirve, que a lo mejor la administración me pone problemas. Yo en los estatutos puedo decir, oye, hasta que no se renueve el plan, tienes que estar aquí, que al final como mucho son 10 años o 8 años, incluso el plan dices, oye, vamos a hacer los planes más pequeños, se pueden hacer, es más caro, eso es verdad, pero cuando haces un plan, si lo haces a 10, ya lo tienes pagado 10, porque luego al final el coste es el mismo, el coste es lo que más cuesta es ir y medir el monte. Luego ya hacer papeles y tal, eso es lo de menos, pero ir allí, levantas parcelas y según lo grande que sea, pues es lo más caro. Pero sí, ahí se pueden poner esos límites. Y de hecho en los estatutos que pasamos y hay algún cierto límite para que esto no sea un problema, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí se puede solucionar. No, ya que las limitaciones nos las pongamos nosotros, que no nos las ponga la forma jurídica, ¿vale? Y si luego ya, oye, está clarísimo, llevamos 15 años, no se ha ido nadie, todo el mundo está contento, oye, pues vamos a pensar a lo mejor en hacer otra cosa que nos permita, más restrictiva, pero que nos dé otros beneficios. Pero de momento, para ir probando, pero esto es como todo. Aún así, aunque la forma nos guste y tal, tiene que haber alguien que se preocupe. Porque si no hay nadie que se preocupe, eso es lo que pasó en Beteta, si conocéis a alguien. En Beteta hicieron la asociación y se les olvidó que la tenían. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia más. Si a alguien no le gusta, por lo que sea, la asociación. Yo los estatutos que traigo es de asociación sin ánimo de lucro. Que luego los estatutos entre asociaciones, entre entidades, son todos muy parecidos, cambian alguna cosilla. Pero y nos va a servir para verlo, aunque luego no sea esa. Pero si hay alguien que no le gusta, pues lo podemos hablar también. A ver, yo te voy a decir, por lo que he oído comentar, hay gente que dice que quiere, que esto le interesaría si no hay que hacer ninguna aportación económica. ¿Vale? Para que lo aclares por si acaso. A ver, las asociaciones, cuando tú coges un modelo de estatutos, pone las asociaciones o el socio pagará la cuota. Luego abajo pone la cuota es 0 o la cuota es... Al final la cuota la ponéis vosotros. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues que al principio sí que haya una aportación mínima, pero porque luego cualquier cosa es un rollo, porque el que se ponga de presidente, imagina que tiene que pagar el registro, el impuesto de hacer la asociación. Hostia, una asociación con 0, ¿qué lo tengo que poner yo? ¿Sabes? Entonces, por poco que sea, algo. Que luego siempre se está la oportunidad de decir en una asamblea, oye, hace falta esto, no hay dinero, hay que poner tanto por hectárea o tanto por persona. Y se decide o no se decide, al final esto es asambleario. Pero al principio es como todo, si queremos que algo funcione, hay que invertirle un poquito. Que luego pues están los alcaldes, están los ayuntamientos, hay ayuntamientos que tienen dinero y yo he visto hacerse cargo de cosas. Pero yo no es el caso de Villora, se ha ido el alcalde. Pero entonces, por terminar, yo creo que sería interesante poner algo. Uf, ahí la pregunta difícil, ¿eh? Bueno, es que se refiere más que todo que si hay que hacer el estudio del monte en sí, ¿a cuánto puede salir? Hombre, yo os diría que no abordaseis llegar a hacer eso, porque para hacer esos números, pensar cada uno las hectáreas que tenéis, pero hacer un plan de ordenación sin financiar así, cuesta entre 8 y 10 euros por hectárea. 8 y 10 euros por hectárea, más o menos. Los que son nuevos a veces cuestan un poco más. Claro, si hacéis de todo el pueblo, al final es un dinero. Para eso están las ayudas, para eso están los proyectos, para eso está Prodese, que lo tenemos por allí, que son los que financian ayudas del FEDER. Pero en todo esto hay que estar, porque pagarlo de las costillas para luego
no ver un euro, porque si la política de la asociación va a ser vamos a cuidar primero el pueblo, vamos a arreglar los caminos, vamos a no sé qué, a lo mejor no sobra dinero hasta dentro de 10 años. Claro, otra cosa es que digamos, no, es que la política es, en cuanto cortemos madera, me dais mis 20 euros. Claro, si eso es así, el impacto al pueblo no va a ser ninguno. Y yo como lo veo, es que lo primero es el pueblo. Ya habrá tiempo de cobrar. Y de hecho, ahora mismo lo que te vayas a repartir es un poco pobre. De aquí a unos años, cuando se desarrolle esta legislación más, que os he dicho, de las empresas, cuando empecemos a tener una monetarización del agua, de la biodiversidad, ahí el monte va a valer otra cosa. Entonces, yo creo que hacer ahora las cosas por 1 euro nos va a prevenir de hacer cosas en 10 años por 12 o 15. Pero esto yo no veo el futuro tampoco. También lo que quiero creer, que trabajo en este sector. A mí me encantaría que todos los clientes con los que trabajamos sean autosuficientes y económicamente y que no hiciera falta pedir ayudas, pero no es el caso a día de hoy. Espera, había una pregunta por allí. Ana había pedido la mano y luego por allí. En esa línea. Vale, Ana, no sé si... Yo lo que te iba a preguntar es que para nosotros esto es un poco novedoso, o sea, de ejemplos cercanos de asociaciones más o menos que conozcamos cerca, Sí. cómo han funcionado cuando no sé, por tener una idea más. Vale, pues siguiendo con la pregunta que es ¿cuál es la experiencia de otras asociaciones en Cuenca? Imagino que en Cuenca. Os voy a contar. No he traído el mapa, pero antes cuando he presentado los números de cuántos propietarios hay en Cuenca y tal, sacamos un mapa de dónde están las explotaciones y las asociaciones, ¿vale? Casualmente, las únicas asociaciones que existen, bueno, Moriches hay una, pero no la conozco, pero las que son operativas y hacen cosas, están todas en el norte de la provincia. Hablamos de Carrascosa de la Sierra, hablamos de Cañizares, hablamos de Fuerte Escusa, ¿vale? Es ya pegando en Guadalajara. ¿Qué pasa? Esas asociaciones tienen más de 200 años. A día de hoy, esas asociaciones tienen su junta directiva, ¿vale? Son un pro indiviso, es parecido a lo de la junta gestora, es decir, los propietarios tienen suertes y se reparten el dinero por suertes, ¿vale? Allí se reparten dinero. ¿Por qué? Tienen montes de pinar denso y espinar pinus nigra, el pino negral, que habéis visto, no es lo mismo que tenéis aquí. Vale. Exacto. En Cardenete yo he visto alguna finca que tiene algo poquito. En Cardenete hay alguna finca, hay alguna zona que tiene pino negral. No, pino negral también. Yo soy de Cardenete. La semana pasada terminé. Pues entonces... Pero una zona muy concreta, dirección a pegado al valle del Capié. Eso es. Yo por ahí he visto, aquí es que en Villora, como no hemos trabajado nunca en el monte, no lo sé. Carrasco, Rodeno lo he visto por esta zona. ¿Qué pasa? Esa es la razón por qué esas asociaciones se hicieron hace 200 años. Porque hace 200 años la gente vivía más de esa madera. Se habla de, bueno, esto ya es por ponerme filosófico, ¿no? Pero se habla de la Armada Invencible, aquella que nos tiraron los ingleses en sus costas, estaba hecha todo con pino negral de la Sierra de Cuenca. ¿No? ¿No se fueron los ingleses? Ah, bueno. Lo remataron los ingleses, perdón, cierto. Que no estamos tan mal, como decía Laporta, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿vale? Esas asociaciones siguen funcionando. ¿Qué pasa? Esos tienen otros problemas, esos están ya en otra fase, ¿vale? Esos problemas, los problemas que ellos tienen son problemas de tracto sucesorio. Claro, una asociación que lleva 200 años, ¿qué papel se hacía en 200 años? A veces viene alguien, oye, que mi abuelo compró este trozo de tierra por una mula, escrito en una servilleta. Esos son problemas que tienen. El relevo generacional, la gente que está allí ya es gente muy mayor, la gente no es joven, no está en esto.
son problemas diferentes, pero ellos funcionan. Mejor o peor, hay de todo. Luego, lo que se está hablando aquí genera una institución. Las instituciones también se corrompen un poco, hay gente que coge la silla y no se va, hay sillas luego que no se ocupan nunca, hay asociaciones que el presidente es un castigo. Al que no ha ido ese día a la asamblea, presidente. Tampoco es la idea. Tampoco es la idea. Entonces, lo ideal, o como yo lo veo, y ahora tenéis la oportunidad de hacer bien las cosas desde el principio, es poner gente de toda, gente más mayor, gente más joven, gente más técnica, gente que se lleve mejor con los papeles, gente que se sepa el monte. Yo creo que aquí queda gente que se sepa el monte. No lo sé. Yo creo que pero en los pueblos cada vez queda menos. Pero todo esto es importante. Y bueno, y gente comprometida, sobre todo comprometida. Porque si no... Sí. Algunos. Pero las asociaciones que tienen solo eso tampoco funcionan bien. Porque te sientas con ellos delante de un mapa de su finca y no saben qué eje. Claro, decimos, vamos, aquí es donde toca cortar. Y dice, ¿y eso cómo se llama? ¿En qué camino queda? Entonces, por eso hace falta de todo. Así que, no sé, ¿había otra pregunta por allá? ¿No? No me quiero entretener mucho, porque en principio esto acababa a la 1. Sí, verdad, me explico. Para entrar en la sociedad, hay que ser propietario, tener tierras a tu nombre. O porque lo que hablábamos antes de herencia, tierras sin partir. Te cuento. La pregunta es si para entrar a la asociación hay que tener tierras o ser heredero de alguien con tierras. La pregunta es sí. A ver, no respondo yo las preguntas realmente. Las preguntas las respondís vosotros. Yo os hago propuestas. Pero mi propuesta es que sea que sí, ¿vale? Luego hay asociaciones que tienen gente dentro que no son propietarios. Yo de entrada lo veo un lío. Porque, ¿sabes? Tampoco entendemos muy bien qué hace o qué no hace. Es un consejero, ¿vale? Yo diría que sean los que tienen tierras, ¿vale? ¿Qué pasa? Si son herederos, técnicamente habría que hacer esa herencia para hacer las cosas bien. La asociación puede decir, oye, yo te admito una servilleta firmada como que eres el dueño de esta finca, pero eso va a ser un problema. Lo ideal, claro, lo ideal, que no va a pasar, porque no lo tiene nadie en España, es en el registro de la propiedad. Nadie tiene eso en el registro de la propiedad. No, ni aquí ni en ningún sitio. No nos vamos a... Ah, mira, pues por allí hay gente. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Si bajamos un escalón de ser exquisitos, está el catastro, ¿vale? En mi opinión, o lo que yo recomendaría es que con el papel de catastro, que ponga yo, no mi padre, yo, que estoy aquí, esta finca es mía, sea aceptable. ¿Qué pasa? Si viene mi padre y quiero ser yo, no puede ser, tiene que ser mi padre. Si quiero ser yo, y porque mi padre no quiere ser, habría que hacer ese cambio. Tendría que heredar ese terreno para ser yo propietario. Caso peor, viene mi padre, pero mi padre falleció. Estamos en la misma. Habría que hacer esa herencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es un proceso que dura más tiempo. Eso no va a ser, llegamos ahora, la semana que viene, pedimos los papeles y entro a la asociación. Vamos a tener que hacer la herencia. Pero para eso estamos aquí también. Tenemos todo el año para ayudaros a hacer esa parte, ¿vale? Junto con la gente que se quiera poner un poco al mando en la junta directiva, ¿vale? Pero esa sería la historia. Hacer las herencias, pues es verdad que llevan unos costes, ¿no? Yo no he heredado aún, pero algún impuesto habrá que hacer. Y eso es lo que os podemos asesorar que se haga, ¿vale? Porque si no, jurídicamente, ese monte se queda ahí un poco perdido, ¿vale? ¿Qué pasa? La asociación puede decidir que no. Hay asociaciones que lo hacen de otra manera. La junta directiva dice, vale, el padre falleció, yo sé, porque los conozco, que son 4 hermanos, y los 4 hermanos quieren entrar, y lo podemos hacer así, un poco bajo cuerda. No lo recomiendo, porque vamos a seguir teniendo el problema. En catastro va a estar la persona que falleció. No está heredado, no salgo yo. Pero esto es decisión vuestra, al fin y al cabo, o de la asociación, ¿vale?
A ver, por ahí dos preguntas, sí. Y cuando se entra en la asociación, o sea, para entrar en la asociación hay que aportar todos tus terrenos. Aquí hace unos años intentamos una concentración y mucha gente reservó la finca que decía, no, esto no se toca, solo me interesa al otro. Si se entra ahí, hay que entrar con todos los terrenos propiedad de uno o puedes decir este sí, este no. Vale. La pregunta es al final si es obligatorio poner todos los terrenos que tiene uno para entrar en la asociación. Y la respuesta es que no. Al fin y al cabo, cada propietario decide lo que quiere. Otra cosa ya es un poco cómo lo justificas. Oye, esto sí o esto no. Al final cada terreno es independiente y cada uno lleva su hoja de catastro. Ahí cada parcela... Exacto. De hecho, lo que nosotros pediríamos sería la hoja de la parcela. Es verdad que tú te puedes entrar al catastro y te descargas todas tus propiedades, pero luego cada uno tiene su PDF. Y esto es importante. Dentro de cada PDF, de cada parcela, a ti te viene el nombre de tu vecino. Y con el objetivo de que al final lo que tiene que buscar esta asociación es conseguir el máximo terreno posible para gestionar máximo el pueblo entero. Ese documento es el importante para la asociación, porque yo como presidente de la asociación puedo tener el mandato de la asamblea de contacta a los que no han entrado y ofréceles entrar. Ese papel, que en mi opinión sería lo que habría que aportar, es el que te pone. Te dice, fulanito tiene esta finca. Y en el plan de acción de la Junta tiene que decir, hay que hablar con todo este chorro de gente. ¿Cuánto tiempo tenemos? El que nos lleve. Pero hay que hacerlo. Entonces, esa sería la idea. Había otra pregunta por ahí. Buena pregunta. Exacto, buena pregunta. La pregunta es, en el caso de herencia, dentro de la finca, dentro de la propiedad, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento de esto al final es el procedimiento regular, porque pensad que la propiedad no se cede, no pasaba como en la sociedad, bueno, lo he quitado, como en la empresa, que era un proindiviso, que era un porcentaje. Al final la finca sigue siendo mía. Entonces yo se la tengo que heredar a uno de mis hijos o a todos. Entonces, una vez hecho ese trámite, yo solamente tendría que ir a la Junta y decir, bueno, yo no, porque ya hubiera faltado, pero mi hijo decir, oye, ahora los nuevos propietarios son este. En el caso de que se lo queden todos, o en el caso de que se lo quede uno, pues oye, solo hace esta modificación y ya estaría, ¿vale? Pero si queréis, porque muchas preguntas son de los estatutos, ya me he adelantado, os los enseño, ¿vale? Voy a pasar rápido, a ver, ¿esto funciona si bajo? Sí, vale. Voy a pasar rápido porque muchas cosas son generales, ¿vale? Pero bueno, esto al final pues tiene una denominación, que habría que ponerle un nombre, ¿vale? Bajo la ley, se construyen de manera indefinida normalmente estas cosas. Esto no tiene una fecha, ¿vale? Luego tiene unos fines que nosotros hemos puesto, yo esto os lo envío, ¿vale? Pero esto se puede cambiar. Se pueden poner más fines, menos fines, pero no me detengo, porque si no, no vais de aquí. Hay unos fines que, bueno, hemos puesto un montón relacionados con la reserva, con cuidar el monte, con aportar valor, se pueden poner y quitar, ¿vale? Y unas actividades, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la asociación? ¿Para qué la estamos haciendo? ¿Vale? Y aquí hemos puesto, pues, como en grupos, ¿vale? Pero una es gestión forestal y conservación de los montes, ¿vale? Prevención de incendios, bueno, ahí lo veis todo. Hay otra que es la custodia del territorio, ¿vale? Esta es la parte que os digo que es importante que pongamos para conseguir o considerar la asociación una entidad de custodia. Proyectos de conservación y restauración ecológica. Aquí os hemos dejado la puerta a participar en estas cosas. La participación en estas cosas viene con dinero y nos permite, pues, hacer lo que estoy haciendo yo aquí. Pero a lo mejor en vez de que lo hagamos para los propietarios, lo podemos hacer para los ganaderos, o para los cazadores, o para los jóvenes. O nos puede financiar arreglar una fuente. Pongo cosas por pedir. Vale, os he puesto el tema también de la certificación y los servicios. Esto nos deja abierta la puerta a comercializarlos. El día de mañana, cuando vendamos, si hay un incendio que no quiera, o
nos empiezan a generar créditos de carbono por el monte que crece, poder venderlos y que esto rentabilice. O el agua que aportamos al Cabriel, que es el río más limpio de Europa. O era, no lo sé ya. También formación y sensibilización. A ver, esto que estamos haciendo es importante y que se haga y que se cuente qué se hace en el monte, por qué se hace, ¿vale? Y colaboración y redes. Al final, esto es súper importante. No hay asociación de propietarios de Cuenca. Dame un segundo. No hay asociación de propietarios de Cuenca. Los propietarios de Cuenca, los de cada pueblo, están solo en su pueblo, no hablan entre ellos. Y eso es un problema. Es un problema porque viene un maderista, por ejemplo, y a mí me paga 30 euros y tú, que no negocias tan bien, te pago 20. Si yo hablo contigo, te digo, oye, ¿qué al de al lado le has pagado 30? ¿Qué pasa, que soy yo más tonto? Y será que no hay pueblos que no les han pagado por la madera, que cuando voy digo, macho, pero tampoco es su culpa. Hace falta una asociación de propietarios de Cuenca y se va a crear. Y lo suyo sería que esta asociación participase ahí. Pregunta que tenía por ahí. Una pregunta, a lo mejor soy tonto, vamos a ver. Por ejemplo, en el incendio que hubo hace 2 o 3 años, aquí nadie ha dado nada y ahí está perdido. Pero no me importa. Pero lo que más me importa es lo que están diciendo ahora de lo del agua. Con la asociación de regantes ya nos están diciendo que los del Júcar nos quieren quitar todo el agua. Los derechos. La asociación hidrográfica del Júcar, la fuente dice que es suya y tenemos que estar luchando contra ellos. Por lo menos el año pasado se dijo aquí que intentaríamos luchar. Ciertas partes de regadío del pueblo las quieren ellos también. A ver, ¿es de ellos o es nuestra? Buena pregunta. Con el tema del agua, la pregunta es cómo afecta o este tipo de gestiones a cosas como el uso del agua, ¿no? Y la respuesta es, el que genera el servicio, el que genera el agua, que llegue al acuífero o que corra por el río, es el dueño de la tierra, es el dueño del monte. Lo que decía antes, si yo corto mi monte, el agua corre, no infiltra. Cuando vayan a pinchar el de la macrogranja o el otro, no va a haber agua. El que está dando ese servicio soy yo. ¿Qué pasa? Que como no ha habido una movilización de los propietarios forestales, porque antes el dueño del monte no pensaba en esto, pensaba en la madera, que era lo que le daba dinero. Esto del agua, pero ahora sabemos que no. No hay una movilización de propietarios en el que haya dicho a la Confederación, vamos a ver, tú eres el que gestiona los cauces, pero que produce el agua soy yo. ¿Por qué esta relación tan jerárquica de lo que dice la Confederación, lo que se tiene que hacer? No hay un grupo de presión con el agua. Y ojalá lo haya, porque al final el que genera el impacto es el que gestiona el monte. Yo creo que la pregunta va un poquito por otro lado. O sea, yo hay que entender. O sea, una cosa es que realmente nosotros, como nuestro monte, generamos ese agua y podremos en el futuro cobrar por esa generación. Y otra cosa es que yo, por ser la dueña de ese monte que genera ese agua, voy a coger ese agua y me lo voy a llevar y me lo voy a coger y a cuando quiera. Ahí la Confederación Hidrográfica de Júcar dice, no, perdona. Claro. Tú la generas, a lo mejor podrás cobrar porque eso es una historia, pero el uso de ese agua tiene que llegar al río porque soy yo quien da los derechos. Sí, ahí ya me meto en una cosa que yo no controlo mucho, que es con las confederaciones, que tampoco me quiero meter porque no comento. Voy avanzando, que acabemos en tiempo, ¿vale? Hemos puesto un domicilio, que tiene que tener un domicilio de asociación, hemos puesto el ayuntamiento, pero esto todo es cambiable. En el ámbito, ¿vale? El ámbito hemos puesto el terreno, el término municipal, a no ser que esto fuera supramunicipal, que no es el caso, ¿vale? Luego el capítulo 2 habla de los órganos de la asociación, ¿vale? Que al final es pues la asamblea general, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Todo el mundo, cuándo se tienen que hacer las reuniones, esto lo pone que esto básicamente es siempre lo mismo, mínimo una al año, tal, ¿vale? Las convocatorias extraordinarias, si hay que hacer alguna, todo esto está escrito aquí. Los acuerdos, cómo se toman los acuerdos, las convocatorias de la asamblea, primera convocatoria, el que esté en asociaciones sabe cómo va esto, ¿vale? Voy pasando. Aquí hemos puesto un sistema de voto, pero esto es abierto, ¿vale? Y esto es una decisión que hay que tomar y es importante. Este artículo creo que es de los más importantes. ¿Cómo se deciden las cosas? Es cada propietario es un voto, vamos a votar por superficie. Nosotros estamos cogiendo cómo lo suelen hacer en otro sitio. Y en otros sitios suelen funcionar por tramos. Los que tienen tanto terreno,
un voto. Los que tienen tanto, 2 votos, tal, tal, tal. Pero esto puede ser distinto, ¿vale? No lo debatimos, darle una vuelta y que cada uno pues, piense un poco lo que más le compensa. Estas son las funciones de la asamblea, ¿vale? Las mismas que todas. Y las funciones de la junta, ¿vale? Que al final es un poco llevar la gestión del día a día. La elección de la junta pues tiene que ser en asamblea como en todos los sitios y hemos puesto cada 4 años. Es lo más normal, ¿vale? Hay asociaciones que no se fían los unos de los otros y lo hacen cada uno. Hay otras que nadie se acuerda y lo hacen cada 10. Una cosa que esté bien. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué pueden ser relevados? Todo esto al final son cosas que tienen que estar, ¿vale? Las reuniones de la junta, para los que sean, y las actas, que al final pues, tienen que ser públicas y que contengan esta información, porque al final esto lo tiene que ver todo el mundo. ¿Vale? Y voy a pasar, porque es que esto es más de lo mismo, lo que hace el presidente, lo que hace el vicepresidente, lo que hace el secretario, lo que hace el tesorero, esto es que es igual en todos los lados. Los vocales, lo que hacen, ¿vale? Y esta es la parte un poco más importante, ¿vale? Que es un poco, ya lo hemos hablado. Requisitos, no sé si se ve desde el final, ¿sí? Requisitos para ser asociado. Y hemos puesto lo que os he contado antes. Pues una nota simple del registro o un certificado catastral. Si tenemos esto, listo, ¿vale? Con lo que decía, para que no sea tanto muy abierto, ceder a la asociación el uso por el plazo de X años, lo que hablábamos por aquí, pues mínimo, para que esto no sea y sea ingobernable, pues si entras, que sea 5 años, 8 o 10, pero bueno, que haya algo, ¿vale? Clases, bueno, hemos puesto 3, porque al fin y al cabo vosotros estáis aquí, ¿no? Y los que estáis aquí vais a ser los primeros o los más interesados en entrar, por hacer una distinción entre quién fueron aquellas personas que fundaron la entidad, quién fueron aquellos que entraron después porque vieron que esto no estaba tan mal y que esto estaba generando impacto para el pueblo, ¿vale? Y luego pues unos socios de honor, que suele siempre haber alguien, pero bueno, hacer socios de honor tiene que llevar la asociación ya tiempo, ¿vale? Pero como digo, se pueden modificar, ¿vale? Los derechos de los asociados, aquí me paro también un poco porque esto es más importante, ¿vale? Pues tomar cuentas en las actividades que se hagan, disfrutar de las ventajas y beneficios, pues ahí entro en repartos, en el caso de que los hubiera, si la asociación dice, oye, vamos a pagar una cena o vamos a hacer algo para los socios, pues también, ¿vale? Participar en las asambleas, poder participar en la junta, recibir obviamente la información de todo lo que se haga y hacer sugerencias y aportaciones a lo que ellos consideran que se tiene que hacer en el pueblo, ¿vale? Bueno, los de honor tendrían lo mismo, pero sin voto, ¿vale? A no ser que sean propietarios. Si es propietario y de honor, pues doble premio, ¿vale? Deberes, pues al final compartir lo que se ponga en la asociación. Si la asociación se ha hecho para generar un impacto positivo en los ecosistemas y en la vida del pueblo, pues mínimo estar de acuerdo. Pagar cuotas, esto es lo que comentábamos también, puesto aquí, pagar cuotas, si es que hay, eso ya depende. Derramas y otras aportaciones que se hagan en asamblea, sería un poco la obligación. Aceptar las decisiones de la asamblea. Si algo se decide que yo no estoy de acuerdo, al final esto es democrático, ¿no? Hay que aceptarlo un poco aunque perdamos. Respetar el buen nombre de la asociación, pues al final, yo esto en muchos pueblos, las asociaciones tienen casi igual de fuerza que el ayuntamiento. En muchos sitios se generan instituciones súper relevantes. En Cañete, por ejemplo, no sé si conocéis, tienen la asociación. Lo que pasa es que es de mano común, es decir, los dueños del monte son los que están empadronados. No sería vuestro caso. Pero esa asociación es tan importante como el ayuntamiento. Ha comprado, donde se hace la albarada, el parking ese es suyo. Han comprado naves donde hacen la verbena. Joder, que tienen, lo que pasa es que lo registran a nombre del ayuntamiento. Pero que es una entidad que tiene un nombre y tiene un prestigio, y ser junta directiva de la asociación, pues es importante, al fin y al cabo, ¿vale? Y eso, mantener la cesión del uso durante el plazo que se diga, ¿vale?
Y bueno, pues ya básicamente también hay cosas que te pueden echar, pero bueno, como en todas las asociaciones, pues hay unas restricciones, pues te puedes ir, incumplir lo que se diga, si hay cuotas, pues no pagarlas, también las asociaciones suelen echarlo a alguien por conducta incorrecta, pues yo qué sé, también te pueden echar por portarte mal, como en todos los sitios, ¿no? Y aquí hablábamos de la pérdida de condición de propietario, respondiendo a la pregunta de la señora, pues el asociado se transmite automáticamente a un nuevo propietario en el caso de que yo venda la finca, ¿vale? Yo vendo la finca y estoy asociado aquí, ¿vale? El que lo compra tiene que mantener la obligación que ponga el tiempo. Pues claro, imaginaos que viene alguien de fuera y compra un terreno que está en el plan de la asociación y viene y dice, no, es que yo no quiero estar aquí en este tinglado que tenéis. Se tiene que aguantar por lo menos ese tiempo, porque si no, a los que están aquí les hace un lío, ¿vale? Y eso aquí lo pone, obligación de permanencia en el tiempo, ¿vale? Y en el caso de fallecimiento de un socio, dará derecho a sus herederos a continuar miembros de la asociación previa comunicación a la Junta, ¿vale? Pero el trámite es el normal de heredar la finca, ¿vale? Y bueno, pues eso, ay, me lo he saltado, he ido muy rápido. Al final, la Junta, hay juntas que tienen sus propios técnicos, pero suelen tener mucho dinero o mucho monte, ¿vale? En vuestro caso lo normal es que trabajéis con alguien pues, de forma puntual o cosas así. Entonces, bueno, por eso pone esto para lo que hagáis. Pues si es algo de carbono, pues con la empresa que sea de carbono, con el maderista, con tal, ¿vale? Vale, pues régimen económico, pues lo he puesto. Que habrá, normalmente, esto es lo que suelen tener las asociaciones, se puede quitar. Cuota de entrada, periódicas o extraordinarias, que esos son los fuentes de financiación. Las cuotas, las subvenciones que se pidan o cualquier otro recurso. No se ha caído un molino, pero podría caer. Hay en otros pueblos que les ha caído después. Y lo que pasa, no saben qué hacer con el dinero con un molino, porque un molino da como si tuvieras, yo qué sé, cuánto monte. ¿Vale? Patrimonio inicial, esto está abierto teniendo la pregunta de antes. Yo he puesto que no, pero lo ideal sería que cuando se ponga a funcionar, aunque de inicio no se registre con dinero, haya una cuota pequeña de entrada que ya le dé un poco de flexibilidad a los gastos que pueda tener, ¿vale? Cuotas, no he puesto cuánto es, porque no tocaba, ¿vale? Para establecer las cuotas se tendrá en cuenta una variación similar a la establecida para las votaciones. Esto lo tienen muchas asociaciones. Oye, no va a pagar lo mismo el que tiene mucho monte que el que tiene poco. O sí, yo veo más justo hacerlo por tramos y por superficie. Pero bueno, se puede decir otra cosa, ¿vale? Y ya está, ejercicio económico que se cierra en diciembre, como todas las asociaciones, que normalmente tiene que haber un registro de las cuentas por la junta directiva y un presupuesto. Oye, este año toca mejorar el pico aquel que tiene mucho riesgo de incendio. Vamos a destinar un presupuesto de tanto. Se llega en asamblea, se acepta, oye, ese presupuesto se ejecuta y ya se pone a funcionar, ¿vale? Y bueno, esto es obligaciones de pues, llevar quién son los socios, esto es la parte más importante para que no pase como en las asociaciones muy viejas, que todos se conocían, no hacía falta apuntar nada hasta que empieza a ser un problema. Y contabilidad, la memoria de actividades, esto es importante, el inventario de bienes, hay asociaciones que luego compran un local, asociaciones que luego compran un coche porque tienen a alguien para ir por el monte, llevarlo, ¿vale? Y el libro de actas. Y bueno, una de disolución, la de disolución está porque tiene que estar, pero yo lo he puesto por si la decidís en algún momento disolverla, pero para hacer otra asociación que sea más adecuada a los tiempos que tocan, ¿vale? Y ya está, esto sería el final. Si una persona incluye su finca, la que sea, y luego quiere ir a cortar 2 pinos para la leña, o 3 o 4, lo que sea, ¿puede o no puede? O ya no dependería, no puede. Claro, técnicamente la gestión va a estar supervisada por la Junta,
¿vale? La junta directiva. ¿Qué pasa? Que en muchos pueblos sí que lo hacen, pero hay que pedir los permisos. Eso sería un poco cuestión de la junta de ver cómo se va a hacer. Normalmente cualquier operación que se haga tiene que estar autorizada por el gente. Entonces, normalmente nunca tenemos la libertad de cortar. Otra cosa es que luego se haga, pero hay multas gordas. Entonces, lo ideal y para tener seguridad jurídica es aprovechar la asociación. De decir, oye, necesito leña en tal finca que es mía, además. ¿Cómo lo hago? Y los que se supone que saben lo que están haciendo, te dirán, te lo hacemos nosotros. ¿Cuánto quieres cortar? O te dirán, este papel tienes que hacer. Pero pásamelo por si viene la gente, ¿sabes? Al final es tener un poco controlado. Normalmente hay que solicitar permiso de cortar. Claro. Es que siempre. Sí. Hay que pedirlo en contra y habría que... Claro. Si queremos solamente las ventajas y queremos mantener exactamente los mismos proyectos que teníamos antes, para eso no vamos a... Claro. Y luego el tema, quería preguntar cuál es el paso siguiente para que sea previsto para avanzar, es decir, ya será aprobación de estatutos, cuál va a ser el paso siguiente para la próxima reunión. Eso es. Esto os pondremos un correo, ¿vale? Ahora, antes de iros, que tenemos que hacer el sorteo, que no me lleve las botellas a mi casa. Antes de eso, sí que como os habéis apuntado los nombres, nos podéis decir, oye, a mí me interesa, ¿vale? Y a los que les interese, les ponemos en la lista de correo, ¿vale? Ya de la otra vez tengo una lista de correo súper grande. He asumido que a esa gente le interesó en aquel momento, le interesa hoy, ¿vale? Recibirán los correos. Me han dicho que algunos se ha ido a spam, vamos a intentar solventar eso, que os lleguen, ¿vale? En ese correo os mandaremos esto, ¿vale? Y un poco el planteamiento y la convocatoria de la siguiente reunión, ¿vale? Que es la semana que viene, el día 12 a las 5 de la tarde, si no me equivoco, aquí. Así está. ¿Que es muy pronto o qué? Es que esa es la buena. Que sé que hoy, esa era un poco la idea. Hacer esto en fiestas, que es cuando está la gente. Por eso estamos grabando, porque los que no han venido y les interese, en el correo os mandamos el vídeo, para que se lo vean en su casa y ya vengan un poco con los deberes hechos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En esa reunión vamos a repasar otra vez esto. Si hay alguien que ha dicho, oye, a mí esto no me ha convencido, yo propongo, al final propongo, que se haga esta otra cosa. Pues se habla aquí y si se ve conveniente, pues se modifica. Pero de aquí al final tiene que salir unos estatutos, ¿vale? Y con la idea de no alargar esto más, y una junta directiva, ¿vale? Por eso os voy a pedir también que cuando vayáis hoy penséis si os interesa, porque si os interesa, la idea es que venga gente y el próximo día, venga, pues yo me candidato y lo hagamos, lo votemos, ¿vale? De ahí vamos a hacer también el acta fundacional, que el acta fundacional es provisionalmente, ¿vale? A falta de entregar los papeles, yo quiero, ¿vale? Apuntaros todos los que queráis. Si luego hay problemas ya vemos lo que pasa, ¿vale? Porque la asociación la tenemos que sacar cuanto antes. Exacto, cuanto antes. Que luego las ayudas, pues ya vemos lo que pasará, se retrasará, no, tal. Pero siempre con la puerta abierta, no vamos a hacer nada, siempre con la puerta abierta a que la gente que tiene que hacer algún arreglo lo pueda hacer, ¿vale? Eso se puede llevar meses, ¿vale? Yo diría que eso se tome tiempo. Si podemos hacer el proyecto de ordenación, genial, pero vamos a ser un poco lógicos, vamos a esperar también a que la gente entre o vamos a hacer el plan con esa gente que quiere entrar, aunque no lo haya hecho oficialmente. Hay que ser un poco flexibles y operativos, ¿vale? En esa siguiente reunión yo os contaré los casos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero bueno, no suelen ser muchos, ¿vale? Para que lo vayamos avanzando, porque en algunos hay que consultar, hay que hacer algún papel de registro, ¿vale? Y cuánto puede costar y cómo puede hacerse. Vamos a intentar que desde aquí se den las facilidades máximas posibles, ¿vale? Y incluso la parte de catastro, si hay gente
que no se arregla para sacar el papel, nosotros les podemos echar una mano, ¿vale? Porque a veces hace falta certificado digital, que hay gente que la tiene, hay gente que no. Podemos hacer una cesión de consulta de esa información a nosotros mismamente o a la asociación, ya lo veríamos, para que nosotros consigamos ese papel. Eso simplemente es, fulanita de tal, autorizo a fulanito a mirar mis datos. Y ya está. Y lo hacemos. Eso habría que aportar o un listado de las fincas que tienes o los planos de cada finca, ya con los colindantes. Yo te diría que el de los colindantes sería el obligatorio, porque el listado nos puede venir bien, pero nos falta información, por eso solo es una referencia, ¿vale? Entonces, nosotros ya luego con la junta directiva nos ponemos a volcar datos, ponemos a ver todas las parcelas que entran juntas. El PDF, sí, es un PDF que lo lleva. Ya nos ponemos a volcarlo y en las próximas reuniones, porque habrá que hacer luego una asamblea cuando haya gente, por eso siempre nos va a caer en las fechas más, pues las navidades, venga, va, pues nos hagamos 2 orillas a esto y venimos. Que a lo mejor viene la gente el día 26, el 27, pues ahí lo podemos hacer. Y ya os preparamos cómo está la cosa, cuánta gente, cuántas parcelas faltan, y ese es el punto de salida. Luego ya empezará el trabajo de la propia junta y de los propios miembros de decirle a la gente, oye, únete, ¿qué estás haciendo? El monte ahí parado, ahí lo vas a seguir teniendo. Si entras, antes de que hagamos el plan, vamos a poder hacer gestión y vamos a poder hacer más cosas en el monte. No sé si contesto a la pregunta de más o menos las fases, pero pensad que esto es un proceso largo, y no, claro, si no creo que consigamos que entre en todo el mundo. Eso sería un exitazo, no habrá pasado nunca, pero que entre mucha gente sí, y que los que no vayan entrando poco a poco también. Eso lo iremos viendo, por eso es importante el PDF. El PDF es, dentro de Catastro, tú entras con tu certificado digital y te pone tus propiedades. Y ahí puedes sacar una lista, te pone todas las referencias. Pero luego tú le pinchas a cada referencia y te abre un PDF. Y te pone, esta es mi finca. Y te pone, en este lado, lindas con fulanito. En este lado, lindas con fulanito. Luego eso nosotros lo cogemos y vemos quién son fulanito. Y la gente que esté en la junta dirá, uff, pues este yo no lo conozco. Uy, este es el padre de no sé qué que falleció hace no sé cuánto. Y vamos poco a poco montando una lista de ir intentando meter gente, ¿vale? Es un lío, pero para eso estamos nosotros también. Actualmente en la escritura ya viene el PDF de cada Ese. certificado digital o hay alguna otra manera? Pues a ver, lo más fácil es el certificado, porque desde tu ordenador te lo descargas. Por ejemplo, mi ordenador no está. Bueno, que para esto hemos dicho que tenemos tiempo, ¿eh? Que esto al final, pensad que el objetivo de agosto es salir de aquí con una lista provisional de gente y una junta directiva y una asociación. En septiembre, cuando lleguéis a vuestras casas después de las vacaciones, nos mandáis las cosas al correo que hagamos de la asociación. Y habrá gente que no tenga certificado digital ni ganas de hacerse. Exacto. Para esa gente... El catastro. Eso, sí. Se puede ir físicamente al catastro con tu DNI. En los pueblos al final no... No hay ningún problema normalmente porque sin cita te admiten porque... Exacto. En el verano... Exacto. El resto del año vas y... Pero vas Y- al catastro y te dan el PDF. Sí, te lo dan impreso. O en un pen a lo mejor. Entonces al final eso es un poco lo que tendréis que hacer llegar. Hay otra manera que en el ayuntamiento, con el certificado del ayuntamiento, puede ver todos. Técnicamente, por protección de datos, no podemos decir al ayuntamiento, pásanos todos los datos. No podemos. Pero el ayuntamiento sí que puedes ir tú y decirle, oye, ¿me sacas mi PDF? Y te lo tiene que hacer. Vamos, te lo tiene que hacer. Según lo mal que os llevéis con el secretario o la secretaria. Y una última manera es firmando un papel, que os lo decía, de autorización a alguien. Entonces,
Eso autorizáis a la junta directiva, al presidente que vaya a salir, o a nosotros, y nosotros hacemos eso. O luego lo reenviamos. Es importante tener un correo, al final, sé que no tiene todo el mundo, pero funciona mejor. O un WhatsApp, a las malas un WhatsApp también nos vale. Pero eso lo podemos mirar nosotros y decir, todo perfecto. Estas fincas tienes, te cuadran, me cuadran. O esta, como decían por allí, estas tengo, vale, pero estas que no la quiero poner. Vale, pues esta, fuera. Y luego pues lo hablamos, lo presentaremos aquí, en otro momento que sea, pero que esto nos va a tomar unos meses, ya no nos da tiempo a hacerlo en agosto, pero en Semana Santa, en Navidad, que ya tendremos información, se puede empezar a ver cómo vamos.